Eres una decepción, me gritó mi padre tras darle 1 euro a mi hermano. Un año después, en la lectura del testamento de mi abuelo, el abogado me dio un sobre. Al abrirlo, rompí a llorar. Y mi padre enloqueció. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Iker Aldana. Tengo 29 años y, si leyeran mi perfil en alguna revista económica, probablemente dirían que lo he conseguido. Dirían que soy el fundador de Norte Capital, un fondo de inversión que gestiona algo más de 30 millones de euros. Verían la foto, un tipo con un traje bien cortado, sentado en una oficina con vistas al Paseo de la Castellana de Madrid. Con esa expresión de confianza calculada que se supone que debemos tener los que nos dedicamos a esto. Pero lo que no ven en esa foto, lo que ninguna cifra puede contar, es el eco. Un eco que, incluso en mis mejores momentos, resuena en mi cabeza. Hoy mismo, sin ir más lejos. Acababa de cerrar un acuerdo importante, uno que llevaba meses persiguiendo. Mi socia, Lucía, me dio una palmada en la espalda y descorchó una botella de champán. El sol de la tarde entraba por los ventanales, el murmullo de Madrid era una vibración lejana bajo mis pies. Era un momento de triunfo. Pero mientras sostenía la copa, el frío del cristal me transportó a otro lugar. Y oí su voz, la de mi padre, tan clara como si estuviera a mi lado. No la de ahora, sino la de hace años. La voz que me dijo, con un desprecio que congelaba más que cualquier invierno, Mateo conquistará el mundo, tú te quedarás estancado en tu mediocridad. Suspiro. Sí, ese es el eco. La historia de cómo llegué aquí no es una línea recta hacia el éxito. Es un camino lleno de cicatrices, de silencios y de una lucha constante por demostrarle al mundo, y sobre todo a mí mismo, que esa voz, la voz de mi propio padre, estaba equivocada. Esta es mi historia. Para entenderlo todo, hay que retroceder. Crecí en una familia que, desde fuera, parecía la definición de la perfección madrileña. Vivíamos en un piso señorial en el barrio de Salamanca, de esos con techos altos, suelos de madera que crujían con historia y una biblioteca llena de libros encuadernados en piel que nadie leía nunca. Mi padre, Ricardo Aldana, es una eminencia en el mundo de la abogacía. Un hombre hecho a sí mismo, con una inteligencia afilada como un bisturí y una ambición que no conocía límites. Es alto, siempre impecablemente vestido, y posee una voz grave y resonante que sabe usar para dominar cualquier conversación y cualquier tribunal. Pero para mí, esa voz no era un instrumento de justicia, sino un martillo que sentenciaba mi valor cada día. Mi madre, Sofía, es la antítesis. Elegante, con una belleza serena y una bondad infinita en sus ojos azules. Renunció a su carrera para ser la esposa perfecta y la madre perfecta. Y lo era. Nos quería a los dos, a mi hermano y a mí, con una devoción absoluta. Pero su amor era un bálsamo, no un escudo. Era una mediadora nata, siempre intentando suavizar las tensiones, pero quedaba atrapada entre la dureza de mi padre y mi propia incapacidad para fingir. Y luego estaba Mateo. Mi hermano gemelo. Éramos idénticos en el rostro, pero polos opuestos en el alma. Mateo nació con un don, el de agradar. Tenía una sonrisa que desarmaba, una labia que encandilaba y una habilidad innata para decir exactamente lo que los demás querían oír. Era el hijo perfecto, el reflejo de todo lo que mi padre valoraba, el carisma, las relaciones sociales, la apariencia de éxito. Recuerdo las cenas familiares como si fueran una obra de teatro repetida hasta el infinito. La mesa larga de caoba, la vajilla cara, el silencio tenso. Mateo contaba alguna anécdota divertida de la universidad, llena de nombres importantes y fiestas exclusivas. Mi padre lo escuchaba con una sonrisa de orgullo, asintiendo, y decía cosas como, ese es mi chico. Sabe moverse. Sabe quién es quién.
Cuando yo intentaba hablar de algo que me interesaba, un libro de economía que había leído o una idea sobre el mercado, mi padre me cortaba con un gesto de la mano. Iker, por favor, no empieces con tus tecnicismos. Esas cosas aburren a tu madre. ¿Por qué no aprendes un poco de tu hermano a ser más ameno? Yo me callaba, sentía la rabia subirme por el pecho, una bola caliente de frustración. Miraba a mi madre, y ella me devolvía una mirada de disculpa, una caricia silenciosa con los ojos que decía, ten paciencia. Mateo, por su parte, me lanzaba una sonrisa compasiva, como si de verdad lo sintiera. Pero yo sabía que no. Él disfrutaba de su papel, del calor del foco, mientras yo me hundía cada vez más en la sombra. Aquella casa no era un hogar, era un escenario, y yo siempre interpretaba el papel equivocado. Si la casa de Madrid era mi prisión dorada, el pueblo de mis abuelos en Asturias era mi paraíso, mi única vía de escape. Cada verano, mis padres nos enviaban allí, creo que más para quitarnos de en medio que por otra cosa. Para Mateo era un aburrimiento mortal. Para mí, era volver a respirar. El contraste era brutal. Dejaba atrás el asfalto gris y el aire viciado de Madrid para sumergirme en un mundo de un verde imposible, de olores a tierra mojada, a hierba recién cortada y a humo de leña. La casa de mis abuelos era una casona de piedra, robusta y acogedora, con un huerto que mi abuela Isabel cuidaba con un mimo infinito y unos pastos donde mi abuelo Javier criaba a sus vacas. Mi abuelo Javier era todo lo que mi padre no era. Un hombre de campo, de piel curtida por el sol y manos grandes y callosas por el trabajo. No era alto ni elegante, pero tenía una fuerza tranquila que imponía más respeto que cualquier traje caro. Su voz era áspera, pero su risa, profunda y sincera, era el mejor sonido del mundo. Mi padre me miraba y veía mis defectos, mi abuelo me miraba y, no sé, supongo que se veía a sí mismo de joven. Él fue mi verdadero mentor. Me enseñó a distinguir el canto de los pájaros, a saber cuándo iba a llover solo con oler el aire, a arreglar una valla y a entender los ciclos de la vida y la muerte sin dramatismos. Pero sobre todo, me enseñó sobre el carácter. Recuerdo una tarde, tendríamos unos 12 años. Estábamos sentados en el porche, viendo llover. Yo estaba enfadado por algo que mi padre me había dicho por teléfono. El abuelo me dejó desahogarme y, cuando terminé, se quedó un rato en silencio, masticando una brizna de hierba. Luego me dijo, Iker, mira el bosque. Hay muchos tipos de árboles. Unos crecen juntos, dándose sombra. Otros, como ese roble de ahí, crecen solos. Son más fuertes, porque tienen que aguantar el viento sin ayuda. Y luego están los lobos. La gente cree que van siempre en manada, pero los lobos más fuertes son los que a veces caminan solos, porque confían en su instinto y no necesitan que nadie les diga a dónde ir. Me puso una de sus manazas en el hombro. Tú eres como ese lobo, chaval. Tienes un buen corazón y un instinto fuerte. No dejes que nadie, ni siquiera en tu propia casa, te haga pensar que caminar a tu manera está mal. Mi abuela Isabel, una mujer menuda pero con una voluntad de hierro, completaba el cuadro. Su amor era más silencioso, se manifestaba en los guisos que pasaba horas preparando o en la forma en que me guiñaba un ojo cuando mi abuelo me contaba una de sus batallitas. Ella entendía la dinámica de nuestra familia mejor que nadie. Una vez me dijo en voz baja, tienes el corazón de tu abuelo, pero la testarudez de tu padre. Ten cuidado. El mundo no siempre entiende a los corazones como el tuyo. Aquellos veranos eran mi ancla. Me enseñaron que mi valor no dependía de la aprobación de mi padre. Mi valor estaba en mis manos, en mi capacidad para aprender, para trabajar y para ser fiel a lo que mi abuelo llamaba el norte, mi propia brújula interior. La brecha entre mi padre y yo, que siempre había sido un foso, se convirtió en un abismo insalvable cuando teníamos 16 años. Sucedió durante una de esas cenas tensas y formales. Entre plato y plato, mi padre soltó la noticia como si anunciara el tiempo. He decidido que el año que viene Mateo irá a estudiar a un internado en Suiza, dijo, limpiándose las comisuras de los labios con la servilleta de lino. Es uno de los mejores de Europa. Hará contactos de primer nivel, perfeccionará sus idiomas.
Es una inversión fundamental para su futuro. Mi madre sonrió, complacida. Mateo pareció emocionado. Yo sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué pasa con Iker?, preguntó mi madre. Mi padre me miró por encima de sus gafas. Iker puede ir también, por supuesto. Aunque no sé si encajaría en un ambiente tan sofisticado. El desprecio en su voz fue como una bofetada. Respiré hondo y dije, con más calma de la que sentía, no quiero ir. Prefiero quedarme aquí. Y pasar los veranos en Asturias, ayudando al abuelo. El silencio que siguió fue denso. Mi padre dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco. Me miró fijamente, y en sus ojos no había ira, sino algo peor, una profunda y amarga decepción. Perfecto, dijo finalmente, con una frialdad que cortaba. Toma tu decisión. Quédate con las vacas y el olor a estiércol. Mateo conquistará el mundo, y tú te quedarás estancado en tu mediocridad. Pero que no se te olvide nunca que fuiste tú quien lo eligió. Aquella no fue una simple discusión. Fue una sentencia. Mi padre me había juzgado y condenado. Y a partir de ese día, dejé de intentar buscar su aprobación. En lugar de eso, una nueva determinación empezó a crecer en mí, la de demostrarle, costara lo que costara, lo equivocado que estaba. Unos años después, el destino, con su ironía habitual, nos llevó a los dos al mismo sitio, CUNEF, una de las facultades de finanzas más prestigiosas de Madrid. Ambos sacamos las notas necesarias, aunque estoy seguro de que mi padre movió algunos hilos para asegurarse de que Mateo entrara sin problemas. La noche antes de empezar las clases, Ricardo nos sentó en su despacho. El aire olía a cuero viejo y a victoria. Se dirigió primero a Mateo, entregándole un juego de llaves. Este es tu coche nuevo, dijo. Y aquí tienes los datos de la transferencia. Una asignación mensual para tus gastos, para que no te falte de nada y puedas centrarte en lo importante, estudiar y, sobre todo, relacionarte. Tu agenda de contactos es tu mayor activo. Mateo sonrió, radiante. Gracias, papá. No te decepcionaré. Luego, mi padre se volvió hacia mí. Su expresión se endureció. No había llaves, no había sobre. Iker, comenzó, juntando las manos sobre la mesa de caoba. He pagado tu matrícula, como la de tu hermano. Es mi obligación. Pero hasta aquí llego. Siempre has defendido tu independencia, tu camino, tu desprecio por las apariencias. Pues bien, ha llegado el momento de demostrarlo. A partir de ahora, búscate la vida. Considéralo parte de tu educación. No dije nada. Solo asentí, sintiendo una mezcla de humillación y, extrañamente, de alivio. La humillación era por la puesta en escena, por la forma en que me dejaba en evidencia frente a mi hermano. El alivio venía de la claridad. Las reglas del juego estaban sobre la mesa. No le debía nada más. Era libre. Los primeros meses fueron un reflejo perfecto de esa conversación. Mateo llegaba a la facultad en su flamante Audi, se mudó a un apartamento de lujo cerca del campus y se convirtió en el centro de todos los círculos sociales. Yo, en cambio, me levantaba una hora antes para coger el metro. Recuerdo perfectamente la imagen de ver su coche pasar a mi lado mientras yo esperaba en una parada de autobús, una mañana lluviosa. No sentí envidia. Sentí rabia, y la convertí en combustible. A las 2 semanas, encontré un trabajo de media jornada en la biblioteca de la facultad. Era un trabajo humilde, colocar libros, ayudar a otros estudiantes a encontrar lo que buscaban, mantener el silencio. El sueldo apenas me daba para mis gastos básicos y para fotocopias. Pero ese trabajo me dio algo que el dinero de mi padre nunca podría comprar, dignidad. Cada euro que ganaba era mío. Cada libro que colocaba en su estante era un pequeño ladrillo en la construcción de mi propia vida. Mientras Mateo construía su red de contactos, yo, en silencio, empezaba a construir mis cimientos. La universidad se convirtió en nuestro microcosmos familiar. Mateo brillaba en el exterior, yo me fortalecía en el interior. Él era el rey de los clubes de estudiantes, de las fiestas en colegios mayores y de las comidas con gente interesante.
Yo era el fantasma de la biblioteca, el tipo que se sentaba en la última fila en clase y que pasaba las noches no en bares, sino bajo la luz de un flexo, devorando libros sobre análisis técnico, inversión en valor y la historia de las crisis financieras. Los números y los gráficos se convirtieron en mi refugio, un lenguaje lógico y predecible que no entendía de favoritismos. Fue en ese ambiente donde conocí a Lucía. Era, sin duda, la estudiante más brillante de nuestra promoción. Pequeña, con una energía arrolladora y una mente tan rápida que a veces costaba seguirla. Al principio, apenas cruzamos palabra. Pero todo cambió en un seminario de mercado de capitales. El tema era el análisis de una empresa tecnológica que acababa de salir a bolsa. Un chico muy popular, amigo íntimo de Mateo y conocido por ser hijo de un pez gordo de la banca, hizo una presentación muy vistosa, llena de gráficos espectaculares y proyecciones optimistas. Todo el mundo aplaudió. El profesor, un hombre mayor llamado señor Serrano, parecía satisfecho. Cuando preguntó si alguien tenía alguna objeción, la sala se quedó en silencio. Yo levanté la mano. Todas las cabezas se giraron hacia mí, sorprendidas. Con todo el respeto, empecé, con la voz algo temblorosa al principio, creo que el análisis es superficial. Se basa en las proyecciones de marketing de la propia empresa, pero ignora los fundamentales. Su flujo de caja es negativo, su deuda se ha triplicado en el último año y su principal patente tiene una demanda judicial que podría invalidarla. Invertir ahí no es una oportunidad, es una ruleta rusa. Expuse mis datos durante 2 minutos, citando de memoria cifras del balance que me había estudiado la noche anterior. Cuando terminé, el silencio era aún más denso. El chico popular me miraba con odio. Mateo, sentado a su lado, tenía la cara roja de vergüenza ajena. Pensé que el profesor me iba a reprender por mi osadía. Pero el señor Serrano se quitó las gafas, me miró fijamente y, por primera vez, sonrió. Señor Aldana, dijo lentamente. Hacía mucho tiempo que no oía a un estudiante hablar con tanto conocimiento de causa y tan poco miedo. Excelente análisis. Ese día, a la salida, Lucía me alcanzó. Iker, ¿verdad?, me dijo. Ha sido impresionante. Nadie se atreve a llevarle la contraria a ese imbécil. Me encogí de hombros. Solo dije lo que pensaba. Ya, respondió ella, con una media sonrisa. Eso es lo que lo ha hecho impresionante. La mayoría aquí solo repite lo que oye para quedar bien. Tú piensas por ti mismo. Oye, ¿te apetece tomar un café y me cuentas cómo has llegado a esas conclusiones? Ese fue el principio de nuestra amistad. Lucía fue la primera persona de mi edad que me valoró por mi intelecto, no por mi apellido o mi capacidad social. Mientras mi hermano coleccionaba amigos influyentes, yo había encontrado una aliada de verdad. Y en el fondo, sabía que eso valía mucho más. Con los pequeños ahorros de mi trabajo en la biblioteca y algún que otro trabajillo extra que hacía los fines de semana, junté unos 1.000 euros. Para el mundo de mi padre, era una cantidad ridícula. Para mí, era mi capital, mi ejército de un solo hombre. Abrí una cuenta en un broker online y, tras semanas de análisis, hice mi primera inversión. No fue en un gran nombre del IBEX 35. Fue en una pequeña empresa de componentes para energías renovables de la que nadie hablaba, pero cuyos informes anuales mostraban un crecimiento sólido y una gestión impecable. Durante 3 meses, miraba la cotización cada día con el corazón en un puño. Un día subía, otro bajaba. Aprendí a la fuerza a controlar mis emociones, a no entrar en pánico. Y entonces, un día, una gran empresa eléctrica anunció un contrato millonario con ellos. Las acciones se dispararon. Vendí mi posición con un beneficio de 800 euros. Puede que suene a poco, pero para mí, fue como ganar la lotería. No por el dinero, sino por lo que significaba. Lo había hecho yo solo. Mi análisis había sido correcto. Mi paciencia había dado sus frutos. Llamé a mi madre para contárselo, y pude sentir su sonrisa de orgullo a través del teléfono. Te lo mereces, cariño. Sabía que lo conseguirías.
La validación de mi madre era un bálsamo, pero, como un idiota, todavía ansiaba una migaja de la de mi padre. Un fin de semana que fui a comer a casa, lo mencioné de pasada durante los postres. He estado haciendo algunas inversiones, dije con falsa modestia, y me ha ido bastante bien. Mi padre levantó la vista de su periódico. Inversiones, repitió, con una sonrisa condescendiente. ¿Con qué dinero, si puede saberse? Con mis ahorros, respondí, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Se rió. Una risa corta y seca, sin alegría. Ah. ¿Y cuánto has ganado? ¿100 euros? ¿200? Iker, por favor, no seas ingenuo. La bolsa es un casino para profesionales, no un juego para aficionados. Concéntrate en tus estudios y déjate de tonterías. Y entonces, se giró hacia Mateo. Hablando de cosas serias, tu hermano sí que está creando algo de valor. Su proyecto de aplicación para conectar startups ha despertado el interés de varios contactos míos. He decidido darle 50.000 euros de capital semilla para que pueda montar un equipo y desarrollar un prototipo en condiciones. Eso, Iker, es crear empresa. Lo tuyo es, jugar. Cada palabra era un golpe. Mi pequeña victoria, mi orgullo, reducido a cenizas en 30 segundos. Mateo me miró con esa mezcla de pena y superioridad que también dominaba. En ese momento, comprendí que nunca importaría lo que yo hiciera. Para mi padre, el éxito de Mateo, financiado y tutelado por él, siempre sería crear valor, mientras que mi éxito, autónomo y ganado a pulso, siempre sería jugar. Los años universitarios pasaron volando, en esa extraña dualidad de mi vida. Me gradué con honores, igual que Mateo, aunque nuestros caminos para llegar allí no podrían haber sido más distintos. El día de la ceremonia de graduación, mis padres estaban en las gradas. Mi madre aplaudía con lágrimas en los ojos por sus 2 hijos. Mi padre aplaudía por uno y toleraba la presencia del otro. Lo vi en su forma de palmear la espalda de Mateo, un gesto de genuino orgullo, y luego en el apretón de manos formal y distante que me dio a mí. Buen trabajo, Iker, fue todo lo que dijo. La celebración familiar fue esa misma noche, en casa. El ambiente era festivo, pero yo sentía una tensión subterránea, como la calma que precede a la tormenta. Después de la cena, mi padre nos pidió a Mateo y a mí que fuéramos a su despacho. Nos sentamos frente a su imponente escritorio de caoba. Mi padre nos miró a ambos, y supe que aquel era un momento cuidadosamente orquestado. Mateo, comenzó, con tono solemne. Has demostrado tener visión y liderazgo. Tu madre y yo hemos decidido que es el momento de que vueles alto. Vamos a invertir 1 millón de euros en tu compañía para que puedas lanzarla a gran escala. Tienes nuestro apoyo total. Los ojos de Mateo brillaron. Abrazó a mi padre. Gracias, papá. Juro que no os decepcionaré. Haré que os sintáis orgullosos. Luego, el foco de atención giró hacia mí. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Iker, dijo mi padre, con la voz desprovista de toda emoción. A ti te doy mi más sincera enhorabuena por tu expediente académico. Ahora, el mundo real te espera. Como siempre has querido hacer las cosas a tu manera, supongo que ya tendrás un plan. Sea cual sea, quiero que sepas que no recibirás un apoyo económico similar. Tienes que demostrar lo que vales, si es que vales algo. No hubo rabia. No hubo sorpresa. Solo una fría y desoladora confirmación de lo que ya sabía. Lo miré directamente a los ojos. Tengo un plan, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Y no necesito tu dinero. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama de mi habitación de toda la vida, mirando las paredes que habían sido testigos de mi soledad. Y lo supe. No podía quedarme allí ni un día más. No por odio, sino por supervivencia. Para poder respirar, necesitaba salir de la sombra de mi padre y de la de mi hermano. A la mañana siguiente, hice una pequeña maleta. Mi madre me encontró en la puerta de la habitación, con los ojos rojos. ¿Estás seguro, hijo?
Asentí. Tengo que hacerlo, mamá. Nos abrazamos durante un largo rato. Dejé una nota escueta en la mesa del comedor: gracias por todo. Necesito encontrar mi propio camino. Mi padre ya se había ido a su despacho. Ni siquiera se despidió. Y así, con una maleta y unos pocos ahorros, me fui para no volver. Empezar de cero en Madrid fue más duro de lo que jamás imaginé. Alquilé un apartamento minúsculo en La Elipa, un barrio obrero a años luz del glamour de Salamanca. Tenía apenas 30 metros cuadrados, con una cocina que era poco más que un armario y una ventana que daba a un patio interior ruidoso. Las paredes desconchadas y el suelo de cintasol que se levantaba por las esquinas eran mi nuevo palacio. Pero era mío. Por primera vez, respiraba un aire que no estaba viciado por las expectativas de nadie. La realidad, sin embargo, no tardó en golpear. Envié mi currículum, con mi brillante expediente académico, a docenas de empresas de servicios de inversión, bancos y gestoras de fondos. La respuesta era siempre la misma: cuando la había: tienes un gran potencial, pero buscamos a alguien con más experiencia. La palabra experiencia era un eufemismo. Lo que no tenía eran contactos. No tenía un padre que pudiera hacer una llamada y abrirme una puerta. Me negué a pedirle ayuda a nadie. Mis ahorros se evaporaban a una velocidad alarmante. Mi dieta consistía en pasta con tomate, bocadillos de tortilla y café barato. Hubo noches en las que me sentaba en la oscuridad de mi pequeño salón, mirando la pantalla del portátil con las ofertas de trabajo, y sentía un pánico frío atenazándome. La voz de mi padre volvía una y otra vez: te quedarás estancado en tu mediocridad. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo mi orgullo y mi determinación no eran más que la arrogancia de un necio? Tras 3 meses de rechazos y de ver cómo mi cuenta bancaria se acercaba peligrosamente al cero, recibí una llamada. Era de una pequeña firma de inversión llamada Inversiones Cantábrico. No era uno de los grandes nombres, sino una empresa modesta, de tipo boutique. Me ofrecían un puesto de analista junior. El sueldo era bajo, apenas para cubrir el alquiler y los gastos, pero era una oportunidad. Era una puerta. Y la crucé sin mirar atrás. Mi vida se convirtió en un ciclo monótono de trabajo y sueño. Llegaba a la oficina el primero y me iba el último. Hacía el trabajo que nadie quería: picar datos, hacer modelos financieros básicos, preparar cafés. Trabajaba 14 horas al día, a menudo también los fines de semana. Quería aprenderlo todo, absorber cada detalle del funcionamiento del mercado. Mientras tanto, mi madre me llamaba cada semana. Me contaba, con un orgullo que intentaba disimular, los éxitos de la empresa de Mateo. Han salido en el periódico Expansión, me dijo una vez. Tu padre está pletórico, dice que Ryder es el heredero natural de su visión para los negocios. Yo la escuchaba, forzaba una sonrisa y decía: me alegro mucho, mamá. Yo también estoy bien, aprendiendo mucho. Pero al colgar, me hundía en mi silla, sintiendo el peso de esa comparación injusta. Un día de invierno, casi un año después de empezar a trabajar, sonó mi teléfono. Era mi abuela. Su voz, normalmente tan firme, temblaba. Iker, es tu abuelo, dijo, y se le rompió la voz. Javier está muy enfermo. Los médicos dicen que es una neumonía muy grave. Tienes que venir, hijo. Te necesita. Dejé todo. Pedí unos días libres y conduje las 5 horas hasta Asturias sin parar, con un nudo de hielo en el estómago. El roble de mi vida, mi ancla, mi héroe, se estaba cayendo. Y sentía que si él caía, yo caería con él. Cuando llegué al pueblo, el aire frío de la montaña me golpeó como una bofetada de realidad. La casa de piedra de mis abuelos, siempre tan llena de vida, estaba sumida en un silencio denso y pesado. Mi abuela me recibió en la puerta con un abrazo que transmitía todo el miedo y el agotamiento que sentía. Mi abuelo estaba en la cama de su habitación, la que olía a madera de roble y a ropa limpia. Se le veía frágil, pálido, y su respiración era un silbido ronco y dificultoso. Pero cuando me vio entrar, sus ojos, aunque hundidos, brillaron con la misma luz de siempre. Me hizo un gesto para que me acercara.
Me senté a su lado y le cogí la mano. Estaba huesuda y fría, pero aún conservaba la aspereza de toda una vida de trabajo. Se me hizo un nudo en la garganta. No pongas esa cara, lobo, susurró, y tosió. Parece que has visto un fantasma. Abuelo, empecé, pero no pude seguir. Él apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Escúchame, Iker, dijo, con la voz entrecortada por el esfuerzo. He vivido una buena vida. Larga y plena. No tengo miedo. Pero quiero que me prometas algo. Me miró fijamente, y en su mirada vi la urgencia de sus últimas voluntades. No dejes que el rencor te envenene el corazón. La rabia es buena para empezar a caminar, pero es un mal compañero de viaje. Tú vales mucho. Más de lo que nadie, ni tú mismo, te crees. Hizo una pausa para coger aire. Y no dejes que te digan nunca quién eres, mi lobo. Tú ya lo sabes. Sigue siempre tu propio norte. Fueron de las últimas palabras coherentes que le oí decir. Mis padres y Mateo llegaron al día siguiente. Mi padre organizó su traslado al hospital comarcal, a pesar de que el abuelo siempre dijo que quería morir en su casa. Durante las siguientes 2 semanas, nos turnamos para velarlo. Yo conducía cada tarde después del trabajo para pasar unas horas a su lado, a menudo en silencio, solo sosteniendo su mano. Una noche, mientras miraba por la ventana del hospital como la lluvia golpeaba el cristal, su mano dejó de apretar la mía. El monitor cardíaco emitió ese sonido plano y terrible que anuncia el final. Mi roble se había caído. Sentí un vacío inmenso, un frío que no tenía nada que ver con el invierno asturiano. Era el frío de la orfandad absoluta. Mi padre se encargó de los trámites con una eficiencia heladora. Mateo parecía incómodo, fuera de lugar. Mi madre lloraba en silencio. Pero yo sentía que había perdido la única brújula que me había guiado en la oscuridad. El único que creyó en mí sin condiciones se había ido para siempre. El funeral fue un día gris y gélido, de esos en los que el cielo parece una tapa de plomo sobre las montañas. Vinieron muchos vecinos del pueblo, hombres y mujeres con las caras curtidas por el tiempo que habían compartido la vida con mi abuelo. Sus palabras de consuelo eran sinceras, hablaban del hombre bueno, del vecino servicial, del amigo leal. Mi familia estaba allí, interpretando su papel. Mi padre, estoico y distante. Mi madre, rota por el dolor. Mateo, con un traje negro impecable, parecía más preocupado por no mancharse los zapatos de barro que por la pérdida. Unos días después, fuimos convocados a la notaría del pueblo para la lectura del testamento. Fuimos los 5, mi padre, mi madre, Mateo, mi abuela y yo. La oficina del notario era pequeña, olía a papel viejo y a madera. No esperaba nada. El verdadero legado de mi abuelo, sus lecciones, sus historias, su amor, ya lo llevaba dentro de mí. Suponía que le dejaría la casa y las tierras a mi abuela y quizás algunos ahorros. El notario, el señor Pérez, un hombre mayor y de gestos pausados, carraspeó y empezó a leer con voz monótona. Yo miraba por la ventana, perdido en mis pensamientos, hasta que una frase me devolvió a la realidad de golpe. La totalidad de la cartera de inversiones del señor Javier Aldana, gestionada a través de una cuenta en la banca suiza y valorada, a fecha de hoy, en aproximadamente 5 millones de euros. Hubo un silencio sepulcral. ¿5 millones? ¿Mi abuelo? El hombre que vestía la misma ropa durante años y cuyo mayor lujo era un tractor nuevo. Miré a mi abuela, y ella me sostuvo la mirada con una leve y misteriosa sonrisa. Ella lo sabía. El señor Pérez continuó, y cada palabra caía en la sala como una piedra. Se lega íntegramente a su nieto, Iker Aldana. Sentí que el aire me faltaba. La cabeza me daba vueltas. Miré a mi alrededor. Mi madre me apretaba la mano, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Mateo estaba pálido como el papel, con la mandíbula apretada. Y mi padre, el rostro de mi padre era una máscara de incredulidad que poco a poco se iba transformando en furia. ¿Qué? Rugió, poniéndose de pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo. Eso es imposible. Es un error.
y mi padre no tenía ese dinero. Y aunque lo tuviera, no puede dejárselo todo a él. Soy su único hijo. El testamento es claro y fue debidamente registrado, Ricardo, dijo el notario con calma. Además, el señor Aldana dejó una carta personal para su nieto. Me tendió un sobre amarillento. Con las manos temblorosas, lo abrí. Era la letra firme y clara de mi abuelo. La leí, y el mundo a mi alrededor desapareció. Las palabras de mi abuelo en aquella carta eran un abrazo desde el más allá. Eran su voz, su sabiduría, su fe inquebrantable en mí. Mi querido Iker, mi lobo, empezaba. Si estás leyendo esto, es que ya me he ido a cuidar de las estrellas. No estés triste. He vivido una buena vida. Quizás te sorprenda lo de este dinero. Nunca me gustó fardar, tú lo sabes. Empecé a invertir una pequeña parte de lo que ganaba con el ganado hace más de 40 años. Leí mucho, aprendí, y tuve suerte. Este dinero no es para que te compres coches caros o casas grandes. Es una herramienta. Es la libertad que yo nunca tuve del todo y que quiero que tú tengas. La libertad para construir, para crear algo con valor, no solo para hacer más dinero. Libertad para seguir tu propio norte sin deberle nada a nadie. Te lo dejo a ti, y solo a ti, porque de toda la familia, eres el que más se parece a mí. Tienes mi corazón honesto y mi alma trabajadora. Sabrás qué hacer con él. Sabrás cómo hacerlo crecer y cómo usarlo para hacer el bien. No dejes que nadie te diga lo contrario. No dejes que te hagan dudar. Eres más fuerte de lo que crees. Confío en ti. Siempre lo he hecho. Tu abuelo que te quiere, Javier. Las lágrimas me caían sobre el papel, emborronando la tinta. Sentí una oleada de amor y de responsabilidad tan inmensa que me dejó sin aliento. Aquello no era solo dinero. Era la confianza de mi abuelo hecha legado. Levanté la vista y me encontré con la mirada helada de mi padre. Esto es inaceptable, gritó, golpeando la mesa del notario. Es un ultraje. Dejarle 5 millones de euros a un crío irresponsable que apenas sabe atarse los zapatos. Un niñato que trabaja de becario por 4 duros. Lo va a dilapidar en un año. Se volvió hacia mí, con el rostro congestionado por la rabia. Ese dinero es de la familia, ¿me oyes? Es de los Aldana. Soy su único hijo. Y tienes la obligación moral de compartirlo. La pena que sentía por la muerte de mi abuelo se mezcló con una rabia fría y lúcida. Me puse de pie. Mi voz salió tranquila, pero afilada como un cuchillo. No, dije. Este dinero no es tuyo. No es, de la familia. Es el trabajo de la vida del abuelo. Y él confió en mí. Confió en el equivocado, me espetó. Mateo, que había estado en silencio, finalmente habló. Su voz era un susurro gélido. Felicidades, hermano. Espero que sepas lo que haces. Pero en sus ojos no había felicidad, solo una envidia corrosiva y un sentimiento de traición. En ese momento, algo dentro de mí hizo, clic. La necesidad de su aprobación, el dolor por su desprecio, todo se desvaneció. Los miré a los dos, a mi padre y a mi hermano, y por primera vez los vi como lo que eran, 2 hombres consumidos por la apariencia y la codicia. El abuelo sabía exactamente lo que hacía, dije, dirigiéndome a mi padre. Y te equivocas. No voy a dilapidarlo. Voy a hacer exactamente lo que él quería, construir algo. Pero lo construiré a mi manera. Y ninguno de los dos formará parte de ello. Aquello no fue una discusión. Fue una declaración de guerra. Y la ruptura, definitiva e irrevocable, de los lazos que una vez nos habían unido. Volví a Madrid sintiendo el peso de 5 millones de euros y de un legado sobre mis hombros. Durante semanas, apenas dormí. No toqué ni un céntimo de la cartera de mi abuelo. En lugar de eso, la estudié. Analicé cada acción, cada bono. Descubrí que mi abuelo, el hombre de campo, había sido un inversor increíblemente astuto y paciente, un seguidor silencioso de la filosofía de inversión en valor. Un mes después de la lectura del testamento,
tomé mi primera decisión importante. Dejé mi trabajo en Inversiones Cantábrico. Mi jefe no lo entendió, pero yo tenía un plan. Llamé a la única persona en cuyo talento y lealtad confiaba ciegamente, Lucía. Nos reunimos en un café. Le conté toda la historia. El favoritismo, el desprecio, el legado de mi abuelo. Cuando terminé, ella se quedó en silencio un momento. Tu abuelo era un genio, dijo finalmente. Y un hombre increíble. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a fundar nuestro propio fondo de inversión, respondí. Un fondo pequeño, ágil. Que invierta en lo que creemos, tecnología, sostenibilidad, empresas con alma. Un fondo que honre los valores de mi abuelo. Lo llamaremos Norte Capital. Y quiero que seas mi socia. Los ojos de Lucía brillaron. Estoy dentro, dijo sin dudarlo. Los siguientes 4 años fueron una vorágine de trabajo implacable. Alquilamos una pequeña oficina, contratamos a un analista junior y nos lanzamos al vacío. Los primeros meses fueron una cura de humildad. Nadie quería invertir en un fondo dirigido por 2 desconocidos de 25 años. Nos dieron con la puerta en las narices docenas de veces. Sois demasiado jóvenes, no tenéis trayectoria, nos decían. Pero no nos rendimos. Usamos el capital de mi abuelo como nuestra única munición. Invertimos con la misma paciencia y el mismo rigor que él me había enseñado a través de sus notas. Nuestra primera gran apuesta fue una pequeña startup de baterías de estado sólido que nadie quería. 3 años después, firmó un acuerdo con un gigante automovilístico y su valor se multiplicó por 20. Ese fue el punto de inflexión. Empezamos a construir una reputación. El dinero empezó a llegar. Crecimos, nos mudamos a una oficina más grande en la Castellana. 4 años después de aquella reunión en el café, Norte Capital, no solo había preservado el legado de mi abuelo, sino que lo había multiplicado. Los 5 millones se habían convertido en más de 30. Durante todo ese tiempo, mi contacto con mi padre y mi hermano fue nulo. Había construido un muro para proteger mi paz. Hablaba cada semana con mi madre y visitaba a mi abuela en Asturias cada vez que podía. Ellas eran mi verdadera familia. Había construido mi propio mundo, mi propia manada. Y por primera vez en mi vida, me sentía completo. Una tarde de otoño, mi teléfono sonó en la oficina. Era mi madre. Su voz sonaba angustiada. Iker, hijo, necesito que vengas a casa. Es tu padre. Quiere hablar contigo. Sentí un escalofrío. Hacía años que no hablaba con él. ¿Qué ocurre, mamá? Dudó. Es por Mateo. Su empresa, las cosas no van bien. Están al borde de la quiebra. No me sorprendió. Por las pocas noticias que me llegaban, sabía que Mateo había expandido la empresa de forma temeraria, gastando el dinero en marketing y en oficinas lujosas en lugar de en el producto. Había construido un castillo de naipes. Iré esta noche, dije, aunque cada fibra de mi ser se resistía. Conduje hasta la casa de mis padres, esa mansión que una vez fue mi cárcel. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Entré en el despacho de mi padre. Él estaba allí, sentado detrás de su escritorio. Pero el hombre que vi no era el titán autoritario que recordaba. Se le veía más viejo, más cansado. Derrotado. Mateo estaba en una silla a su lado, con la mirada perdida en el suelo. Había perdido su brillo, su arrogancia. Mi padre fue directo al grano. Su voz ya no era un trueno, sino un murmullo ronco. La empresa de Mateo necesita una inyección de capital urgente. Un inversor importante se ha retirado. Lo perderá todo. Levantó la vista y me miró. Por primera vez en mi vida, no vi desprecio en sus ojos. Vi desesperación. Vi una súplica. Tú tienes dinero, Iker, dijo. Tienes, Norte Capital. Puedes ayudarlo. Eres su hermano. Salva a tu hermano. Mateo también me miró, y en sus ojos vi la humillación de tener que pedir ayuda al hermano que siempre había menospreciado. Por favor, Iker, susurró.
Es todo lo que tengo. El silencio en el despacho era absoluto. Los dos hombres más poderosos de mi infancia, reducidos a pedirme clemencia. El destino, pensé, tenía un retorcido sentido del humor. Los miré a los dos. Al padre que me había sentenciado a la mediocridad y al hermano que había sido su cómplice pasivo. Una parte de mí, una parte pequeña y oscura, sintió una oleada de satisfacción. La revancha. Verlos así, humillados, era la validación que una vez busqué desesperadamente. Pero entonces, recordé la voz de mi abuelo. No dejes que el rencor te envenene el corazón. Y recordé su carta. Construir algo con valores, no solo para hacer más dinero. Respiré hondo, y la sed de venganza se disipó, dejando en su lugar una calma extraña, una claridad absoluta. No voy a invertir en la empresa, dije, con voz firme pero sin rastro de arrogancia. Las caras de mi padre y de mi hermano se descompusieron. Como inversor, sería una decisión terrible. El modelo de negocio no es sostenible y la gestión ha sido desastrosa. La furia volvió a asomar a los ojos de mi padre. ¿Cómo te atreves? Después de todo. Déjame terminar, lo corté, y él, sorprendentemente, se calló. No voy a daros dinero. El dinero fácil es parte del problema. Fue lo que hizo que Mateo nunca aprendiera a valerse por sí mismo. Miré a mi hermano. Pero haré algo más. Pagaré de mi bolsillo a un equipo de los mejores consultores de reestructuración de Madrid. Harán una auditoría completa de la empresa y os darán un plan de viabilidad. Os dirán qué se puede salvar y cómo hacerlo. Hice una pausa, mirándolos a ambos fijamente. A partir de ahí, la responsabilidad es vuestra. Tendrás que trabajar, Mateo. Tendrás que despedir gente, tomar decisiones difíciles y aprender a levantarte solo. ¿Cómo tuve que hacer yo? Es la única forma. Mi padre me miraba, atónito, sin saber qué decir. Mateo, por primera vez, levantó la cabeza y me miró a los ojos. Y vi algo que nunca había visto antes, una chispa de respeto. Asintió lentamente. Gracias, Iker, dijo en voz baja. Me levanté y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré. Espero que lo consigas, de verdad, le dije a Mateo. Y papá, ya no tienes que sentirte decepcionado de mí. Porque yo ya no estoy decepcionado de ti. Simplemente, ya no me importa. Salí de aquella casa y, al cerrar la puerta, sentí como si me quitara un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida. Conduje sin rumbo hasta las afueras de la ciudad y paré el coche frente a un pinar. Bajé y respiré el aire fresco de la noche. Miré las estrellas. La verdadera riqueza, comprendí en ese momento, nunca había estado en los 5 millones de euros. La verdadera herencia de mi abuelo fue la confianza en mí mismo. La fuerza para perdonar, no por ellos, sino por mí. La libertad de elegir mi propio camino. Soy Iker Aldana. Y esta ha sido mi lucha por encontrar mi norte. Y por fin, después de tanto tiempo, puedo decir que lo he encontrado. Soy libre. Soy el lobo que camina bajo sus propias estrellas.